El doctor Napoleón Paredes es un experto en el tema y yo voy a aprovechar esta experiencia que he tenido dentro de un familiar, digamos que cercano, para que nos diga, doctor, hablemos sobre las patologías, los tumores, los quistes de ovario. Ok, Armando, con todo gusto. De hecho, que los ovarios son las gónadas más importantes de las mujeres, porque como glándulas endocrinas son las que a partir de los 10, 11 o 12 años empiezan a trabajar, empiezan a formar los folículos que va a dar el óvulo, que va a permitir que la mujer ya pueda ser fértil, pero igualmente en ese tiempo, en ese ciclo menstrual, empieza a producir hormonas, especialmente los estrógenos, la progesterona, que son las que permiten que se dé su desarrollo. El asunto está en que como cualquier glándula, como cualquier tejido, desde muy pequeño ese ovario puede empezar a tener ya cambios en su estructura y pueden venir los famosos quistes. Generalmente estos quistes vienen a ser quistes embrionarios cuando es una niña y vienen a ser quistes grandes que tienen incluso tejido embrionario y por lo tanto puedes encontrar hasta rezago de dientes, de pelos y de otras estructuras que uno lo identifica rápidamente y que generalmente es benigno. Pero el otro tema es lo que tú muy bien mencionabas con gran preocupación, que a nosotros desde la especialidad en ginecología nos dicen, toda mujer con más de 40 años que tú encuentres quistes en los ovarios, ojo, a buscar, a identificar que no vaya a ser una tumoración maligna o un cáncer de ovario. El cáncer de ovario sabemos que es muy agresivo, de un crecimiento muy rápido y que definitivamente demanda no solamente una atención oportuna, sino que a pesar que existen muy buenos medicamentos hoy en día, la cirugía es una cirugía incluso que se denomina la citorreductora, porque uno no solamente saca el ovario, sino saca todos los tejidos que están alrededor. En efecto, como tú bien relatabas, se hace la identificación del tejido, se verifica si es benigno o es maligno. Si es benigno, felizmente, ahí termina el tema, pero si es maligno ya la cirugía se va a prolongar incluso entre 2 y 3 horas porque hay que retirar el máximo de tejido dado que el cáncer de ovario pues avanza muy rápido y hace metástasis alrededor. Okay. Ahora, eso es muy diferente a los quistes comunes que tienen las mujeres en su vida reproductiva, que incluso son de diferentes tamaños, generalmente líquidos, y que uno lo ve cotidianamente. Ok, Napoleón, entonces como primer mensaje para todas nuestras seguidoras, como una suerte de una educación médica general. Entonces, ¿tú recomiendas de que toda mujer que tenga un quiste luego de los 40 años debe hacerse un estudio en profundidad? De todas maneras, eso significa que, como tú bien planteabas, marcadores tumorales. Y los marcadores tumorales vienen a ser sustancias moleculares generalmente tipo proteico que se va a incrementar en la sangre y que entonces uno hace el estudio en la sangre y puede detectar diferentes tipos de marcadores tumorales. En el caso del ovario, incluso uno no solamente pide el CA125, sino el antígeno carcinoembrionario y hasta la beta-HCG, que es lo que se pide cuando hay un embarazo. Claro. La alfa-fetoproteína. Y entonces, en la suma de esos marcadores es que uno empieza a identificar por el nivel, por la cantidad de esa cantidad de marcadores, lo más probable si es benigno o es maligno. Ahora, aprovechando tu experiencia, una mujer que tenga un quiste en el ovario, ¿cuáles son los síntomas que la mujer presenta? Mira, de hecho que es esa sensación dolorosa, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, y también una sensación como que está un poquito más hinchadita o más gordita, se siente un poquito más balonada, pero en el caso del cáncer, como esto empieza muy, muy pequeñito, en el inicio no hay mayor sintomatología. Recién cuando ya el tejido empieza a crecer y empieza ya a ocupar parte de la zona de la cápsula, puede haber un dolor. Y entonces ahí sí va a ser necesario que se le evalúe
y que tenga una ecografía, con lo cual primero ya empezamos a ver si hay alguna imagen, especialmente un quiste que se llama mixto, porque tiene parte líquida y tiene parte sólida, y entonces uno ya se orienta a que es una posibilidad. El otro tema es que pueden haber también una enfermedad como la endometriosis, que puede afectar el ovario y puede formar un quiste, que es grande, y que incluso en la universidad nos enseñaban, pues no, ese quiste chocolate, ese es un endometrioma. Entonces uno ahí nomás veía el ojo, hacía un pequeño cortecito, veía que era como chocolate, endometrioma. El endometrioma sí provoca mucho dolor e indudablemente nos lleva a un diagnóstico más rápido porque todas las mujeres que tienen endometriosis van a tener gran dolor con la menstruación. Por eso el consejo, como tú bien planteas desde el punto de vista social, es chequeo médico siempre. Si la mujer se acostumbra a tener su chequeo médico y después de los 40 no solamente piensa en su mamografía, sino además en la ecografía endovaginal especialmente, o la ecografía endovaginal que permite ver los ovarios, el útero, seguro que va a estar haciendo diagnóstico temprano de cualquier patología. Y eso va a ayudar a que se pueda curar, porque el cáncer se cura siempre que sea de estadio temprano. Cuando ya el estadio es avanzado, es mucho más difícil el tratamiento. Ahora, para que no se preste a confusión, es normal que la mujer desde la primera menstruación, lo que se llama menarquia, y que en promedio aparece a los 12 años hoy en día, todos los meses, si la mujer es regular, comienza a preparar unos foliculitos, ¿no?, que van creciendo y algunos se convierten en óvulos para que se junte con el espermatozoide y venga el bebé. Bueno, esos pequeños folículos, una cosa son folículos y otra cosa son quistes. ¿Cuándo, doctor, usted ve una paciente, digamos que un chequeo normal, cuándo usted diferencia, no, este es un ovario con muchos quistes, con muchos folículos, y este es un ovario ya con quistes? ¿Cuál es la línea que diferencia? Sí, mira, Armando, es excelente tu punto de vista porque muchas veces las mujeres se están acostumbrando a ir a hacerse la ecografía antes de ir a la consulta. Entonces quieren ir a la consulta ya con su ecografía y en realidad es al revés. Primero es la consulta médica y la ecografía permite confirmar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, he visto mujeres que llegan asustadas a la consulta. Doctor, me han hecho la ecografía y me han encontrado que tengo 20 milímetros, un quiste de 20 milímetros. Y yo digo, a ver, tu ciclo, estás casi en la mitad del ciclo, ovulación. Ese es un folículo que está creciendo, va a llegar a 23 milímetros, se va a romper y se acabó el quiste. O sea, ese no es un quiste. Todo aquel quiste que nos interesa es cuando tiene más de 4 a 5 centímetros, en donde incluso la indicación va a ser observar o hacer el tratamiento quirúrgico para retirar ese folículo o ese quiste, en ese caso, que sería generalmente líquido. ¿Por qué? Porque esos quistes pueden seguir creciendo. Y cuando estos crecen, hacen incluso como un tallito y se pueden torcer. Entonces, en la emergencia es frecuente que llegue una mujer joven con un gran dolor en un lado izquierdo o lado derecho y que realmente la limita tanto que ni siquiera puede caminar, y ese es un quiste a pedículo torcido, que es una indicación quirúrgica porque indudablemente ya se torció, no hay irrigación, empieza a haber necrosis y por lo tanto el dolor. Entonces, hay que diferenciar muy bien a las señoras, a las señoritas que vayan a su ecografía. Si tienen menos de 23 milímetros, eso es un folículo, es lo más probable. Si tienen más de 4 o 5 centímetros, ahí sí el doctor le tiene que decir si va a necesitar otros estudios más o solamente se va a controlar o vamos a llegar a la cirugía. Que dicho sea de paso, si uno encuentra un quiste dentro del ovario, que es como una pelotita, uno lo que va a hacer es tratar de sacar solamente esa pelotita. Es decir, es una cirugía en donde uno no corta el ovario ni saca parte del ovario, saca solamente ese quistecito. Y de esa manera, generalmente no se repiten los problemas. Otra cosa es, como tú bien explicabas, que empieza el ciclo menstrual y empiezan a desarrollarse varios folículos. Y se desarrolla 1, 2, 3, 4, 5. No crecen mucho, crecen 8, 10 milímetros, pero es como un rosario, son como 10 o 12. Ahí el diagnóstico más bien es ovario poliquístico. Ok, ahora, en promedio, todos estamos acostumbrados
a ver que la regla en promedio en todo el mundo, unos más, otros menos, pero digamos que a los 50 años el grueso de todas las mujeres ya dejan de menstruar, entran en la menopausia. Como dejan de menstruar, ya no menstruan, entonces las hormonas realmente en gran cantidad bajan y uno dice, pues bueno, ya el ovario está durmiendo. Entonces, una cosa es tener un quiste o folículo, uno a veces puede dudar antes de la menopausia y después de la menopausia. ¿Qué implica, Napoleón, qué cosa implica que una mujer, por ejemplo, de unos 55 años, ya hace 5 años que dejó de menstruar, una mujer de 60 años, hace 10 años que dejó de menstruar, y comienza a tener un dolor por el bajo vientre derecho e izquierdo, y le encuentras un quiste de 4 o 5 centímetros? ¿Cuál es allí el pronóstico? Así tenga 3 centímetros, definitivamente la primera posibilidad diagnóstica es cáncer de ovario. Y tenemos que hacer todo para que hagamos el diagnóstico. Detecta clínica, marcadores tumorales e inmediatamente diagnóstico y se soluciona el tema. Mientras más temprano, mejor. En Japón, por ejemplo, una de las cosas que ellos trataban de hacer era ecografías cada 6 meses a todas las mujeres después de la menopausia, porque justamente el problema era que pudiera presentarse un cáncer de ovario. Pero aún así, haciendo cada 6 meses, no era tan fácil muchas veces detectar un estadio temprano. Por eso es que quizás desde tu programa decirle a las mujeres que es muy importante después de los 40 siempre tener su chequeo, mirar los ovarios cómo están, y si llegó a la menopausia, más, pero más cuidado con los ovarios, porque definitivamente cualquier quiste, cualquier tumoración, tenemos que descartar un cáncer de ovario. A veces hay el concepto equivocado, que la mujer dice, bueno, ya me dio la menopausia, ya por ahí no busco, no, salvo que aparezca un dolor. Pero como tú bien dices, no, cualquier cáncer en un inicio no te vas a dar cuenta, no te va a molestar. Y cuando ya comienza a dar síntomas, ¿no? Entonces puede ser que esto esté muy avanzado. Por lo tanto, el concepto de prevención no se debe dejar nunca. La mujer, aún después de la menopausia, debería, ¿no?, tener chequeos. ¿Cada qué tiempo aconsejas que una mujer menopáusica debería hacerse un chequeo por si acaso? Si todas las mujeres están bien chequeadas y no tienen ningún factor de riesgo significativo, para nada, es cada año. Pero si tenemos factores de riesgo, por ejemplo, para el caso de ovarios, que llegó a la menopausia, es decir, ya tiene más de 50, que está muy gordita, incluso con obesidad, que no tuvo bebés, que por lo tanto no dio de lactar, que fumaba, indudablemente son factores de riesgo que nos hacen pensar, cuidado, puede presentarse algo en el camino. Y nosotros, en ginecología, tenemos mucho cuidado siempre con las mamas y con el ovario. De hecho, que en el Perú seguimos preocupados todavía por el cáncer del cuello uterino, pero felizmente que últimamente se está trabajando mucho con las niñas, especialmente con las vacunas contra el papilomavirus, y eso seguro que en los próximos años va a empezar a dar resultados y vamos a empezar a bajar el cáncer del cuello uterino. Pero siempre será un problema para nosotros la mama, que haga un cáncer, o los ovarios que silenciosamente podrían alterarse. A ver, esto que has referido me parece importantísimo y te voy a pedir que lo repitas en cámara lenta y todas las mujeres del Perú paran la antena y escuchan, porque estas condiciones que el doctor Napoleón va a dar puede derivar en un cáncer y tú tienes que estar alerta. El doctor Napoleón nos va a decir cuáles son esas características que pueden darse en una mujer después de la menopausia y que pueden determinar con mayor frecuencia en un cáncer ovárico, que es un cáncer muy agresivo. Entonces vale la pena que tú memorices lo que el doctor Napoleón te va a decir. Adelante, doctor. Primero, que coma mucho y que esté gordita, incluso con obesidad. Recuerden que la obesidad está asociada a muchos cánceres y el ovario es uno de ellos. El otro tema es que nunca haya tenido hijos, que no haya dado de lactar y el antecedente de fumar. El tabaco igualmente es muy dañino.
no solamente adelanta la menopausia, sino que también es un factor de riesgo para cáncer de ovario. Y está todavía en una gran discusión si la mujer tomó o no tomó anticonceptivos más de 5 años de tipo hormonal. Y el otro tema que también es una controversia con el cáncer de ovario es los métodos de fertilización y la endometriosis, que en algunos casos se ha visto que la endometriosis igualmente se relaciona con esta alteración en el ovario. ¿Qué tan importante y útiles para tenerlos en cuenta son los marcadores tumorales? Muy importantes. Los marcadores tumorales nos ayudan y por eso que decíamos que uno solo no basta. Tenemos que ir hacia 4 o 5 marcadores porque, por ejemplo, el CA125 nada más podría estar aumentado si es que hay un mioma, una miomatosis uterina. ¿Ya? Es decir, que cuando hay esa formación como un ovillo de músculo en el útero, como es un proceso inflamatorio, también puede darte un marcador positivo. ¿Ya? Entonces, por eso es que ya los marcadores tumorales, cuando tú los vas sumando, es que vas diciendo, ok, me estoy inclinando más a que en efecto ese tumor sea maligno y por lo tanto, como decimos nosotros, ¿no? En la cirugía de expectativa armada, tenemos que entrar ya avisando a los cirujanos, avisando a toda la gente porque podría presentarse una situación en que vamos a necesitar más manos porque esa cirugía pues es una cirugía más amplia. Para que nuestras seguidoras entiendan, ¿habría una forma en que tú le expliques con mayor claridad qué cosa es un marcador tumoral? ¿De dónde se saca? Ok. Normalmente nuestro organismo, cuando encuentra algo que no es normal, empieza a producir algunas sustancias, generalmente proteicas. Cuando hay una inflamación, por ejemplo, empiezan a salir cierto tipo de sustancias que son sustancias proinflamatorias. Y cuando hay un cáncer, es decir, cuando hay células que se han degenerado, que han cambiado su forma, igualmente empiezan a producir una reacción del organismo y esa reacción va a llevar a un marcador. Ese marcador nosotros le llamamos tumoral porque es dependiente de un tejido que es nuevo y que por lo tanto nosotros lo vamos a poder identificar en el laboratorio con una muestra de sangre. Hoy en día se está haciendo mucho más trabajo a nivel de los laboratorios de investigación y se están encontrando mejores marcadores tumorales, tanto así que no solamente en el cáncer, sino incluso en problemas como el Alzheimer, por ejemplo, ya se están identificando algunos marcadores que igualmente van a ayudar a hacer pronóstico de enfermedades que antes no podíamos saber qué podía pasar. ¿Cuáles son los nombres de los marcadores tumorales más usados en el Perú? Bueno, en el caso de ginecología tenemos el beta-HCG, tenemos el antígeno carcinoembrionario, tenemos la alfa-fetoproteína y tenemos el CA125, que son los que más usamos, pero que igualmente en gastroenterología también se comparten porque algunos de ellos también están incrementados, por ejemplo, en cáncer de páncreas o en cáncer de colon. Perfecto. Bueno, entonces, queridas amigas, de aquí consejos importantes. La mujer tiene que chequearse porque lamentablemente tiene dos de los cánceres más comunes que puede tener un ser humano. Uno, el cáncer de cuello uterino y el otro es el cáncer de mama. Ahora, el cáncer de ovario no tiene la gran incidencia, pero no es menos común y es muy agresivo. Y entonces, las mujeres tienen que meterse en la cabecita la idea de que tienen que chequearse. No le pueden dar demasiada ventaja al cáncer, porque si tú no vas a hacer un chequeo cada tiempo prudente y te da un cáncer, cuando ya aparecen los síntomas, ya ese cáncer puede haber hecho metástasis y hay poco que hacer. Entonces, la mujer peruana que me está escuchando debe de acostumbrarse, aunque no importa que empeñe el oro, venda al gato, alquile el gallo, pero tiene que meterse en la cabeza de hacerse sus chequeos. Ahora, el programa del día de hoy, que hemos hablado de cáncer de ovario, hay un resumen muy importante, que lo voy a repetir. Una mujer que ya no menstrua, se cerró el caño y ya está. Y esta mujer comienza a tener algún tipo de dolor en el bajo vientre, ¿no? Que la lleva a hacerse una
una ecografía y encuentra un quiste, esa mujer no debe pensarlo más. Y sobre todo decir, a ver, me miro en un espejo, a ver, ¿soy gordita? Uy, ya, punto en contra. Ahora, la mayoría de mujeres peruanas son bien despachaditas, pero una, ¿soy gordita? Ya. ¿Tengo demasiado apetito? O dices otra cosa. Ya. ¿He tenido hijitos? Si no has tenido hijitos, tienes que prepararte, porque eso es una señal muy preocupante. Si tú tienes un quiste y no has tenido hijitos, preocúpate. Y si tampoco nunca has dado de lactar, también debes preocuparte más. Y si has fumado en tu juventud, debes preocuparte mucho más. Allí sí, corriendo, te tienes que ir a Detecta o a tu médico de cabecera para hacerte un examen que no es muy costoso, porque una ecografía no es cosa del otro mundo, ¿no? Los mismos marcadores no son caros, pero eso puede salvar tu vida. He entrevistado al doctor Napoleón Paredes Pérez. Él es médico, ginecólogo y obstetra. A él lo encuentran en la clínica Detecta. La clínica Detecta está en la avenida Angamos, 2688 Surquillo. Y el teléfono para consultar con él es el 217-5100. Repito, 217-5100. Napoleón, tu palabra de despedida. Bueno, para mí ha sido un gusto, Armando, especialmente en el día de tu cumpleaños, que estás trabajando siempre en la prevención en salud, y creo que definitivamente todos los médicos estamos muy preocupados en hacer prevención, diagnosticar temprano y tener la seguridad que incluso siendo un cáncer se puede curar. La idea es chequeo médico y su control siempre periódico. Ok, bien, queridos amigos, han escuchado al doctor Napoleón Paredes. Nos vamos a un corte, volvemos.